Queremos evaluar la integral indefinida o determinar la antiderivada usando el método de sustitución. Para usar el método de sustitución, queremos analizar la función integral y seleccionar parte de la función integral para que sea para que u' se parezca a la parte restante de la función integral. En este caso, el numerador es la constante 2. El denominador es una función lineal en la carrera de la cuarta potencia. Debemos reconocer que la derivada de una función lineal es igual a una constante, lo que en un caso nos permitirá igualar la función lineal 3x más 7. En el siguiente episodio, determina el diferencial u, que es igual a una derivada de u veces de x, que en el caso de du, es igual a la derivada de 3x más 7 veces de x, dándonos 3 de x. Y ahora comparamos u con la integral dada. Ya sabemos que podemos sustituir u por 3x más 7, lo que nos da un denominador de u para cuarto, y nos quedamos con 2 de x. Pero tenemos de igual a 3 de x. Así que lo que haremos es dejar el factor de 2 en la integral, y resolver la ecuación de igual a 3 de x para dx. En este caso dividimos ambos lados por 3. Simplificando, ahora tenemos 1/3 du igual a dx. Y ahora podemos sustituirlo. 1/3 du para dx, lo que nos dará una integral más simple con respecto a u. Vamos a realizar esta sustitución. De nuevo, sabemos que dx es igual a 1/3 du. Así que tenemos 1/3, escribamos el du a la derecha. Y luego tenemos 2 dividido por 3x más 7 como u, lo que nos da 2 dividido por u para obtener el cuarto. Y ahora tenemos una integral más simple con respecto a u. Sigamos adelante y reescribamos esto como 2/3 veces u dividido por u hasta el cuarto, pero para aplicar el poder de la integración, tenemos que escribir un dividido por u hasta el cuarto, ya que u elevado a menos 4 du, y ahora necesitamos aplicar el poder de la integración y, a continuación, escribir el antiderivative de vuelta en términos de x. Tenemos 2/3 veces u elevado a menos 4 más 1, que es menos 3. Dividido por menos 3 más c. Ahora, necesitamos simplificar y reemplazar u con la cantidad 3 veces más 7. Primero simplifiquemos en términos de u. Tenemos menos 2/9, u elevado a negativo 3 más c, y ahora sustituimos 3x más 7 por u. El antiderivative en términos de u es igual a menos 2/9 veces la cantidad 3x más 7, a la potencia de menos 3 más c. O si queremos que el antiderivative utilice exponentes positivos, podemos escribir esto como menos 2 dividido por el producto de 9 y la cantidad 3x más 7 elevó la potencia del positivo 3 más c. Cualquiera de estas dos últimas formas de la antiderivada con respecto a x debería ser aceptable. Espero que te haya resultado útil.